Hola, muy buenos días. Buenos días. Mi nombre es Víctor Javier. Soy neurótico, anónimo. Me encanta esa palabra neurótico y decirlo, me encanta eso, porque me ubica en tiempo y forma conmigo mismo y mi relación con Dios, del por qué estoy aquí y por qué he dejado de ser hijo de la ira. Y eso me señala como un neurótico en recuperación. Bueno, hoy vamos a seguir con el Sermón del Monte. Marla es nuestra lectora de hoy y deseo de verdad con todo mi corazón que abran sus mentes a lo que dice la palabra del Señor, porque tiene enseñanzas muy interesantes que a veces no captamos adecuadamente esas enseñanzas, no porque estemos ciegos, no, es que siempre necesitamos de alguien que nos ayude a ver un poquito más allá de lo común. Como yo necesité maestros que me abrieran los ojos, que me dijeran, observa aquí, observa allá, haz esto, lo otro, etcétera. Cuando investigues, investiga así, 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 etcétera. Bueno, ellos me proveyeron para yo aprender a leer la escritura, pero sin esos maestros, yo no, por mí mismo, pienso yo no lo hubiera logrado, ¿sí? Pero bueno, mm, y tan así que no creo haberlo logrado porque tuve que haber llegado a los grupos anónimos para entender la parte que me hacía falta y una parte fundamental porque todo eso que tenía echaba a perder todo lo que yo deseaba. Entonces, esa parte era importante sacarla de mi vida, es decir, gobernar esa parte de mi vida. Pues bien, estamos con Mateo en el capítulo, bueno, ahorita nos dice Marla, ¿verdad? En dónde estamos, en dónde nos quedamos. Y pues, adelante, Marla. Claro que sí, muy buenos días, compañeros. Pues estamos en Mateo 7, versículo 1, y el encabezado dice, el juzgar a los demás. Y bueno, este encabezado tiene 6 versículos, pero voy a leerle solo una parte, pero si usted me dice que continúe, pues continúo con los restantes. Y dice así, no juzgues para que no seas juzgado, porque con el juicio con que juzgas, serás juzgado, y con la medida con la que mides, serás medido. ¿Ahí está bien o quiere que continúe? Bueno, pues vamos a entrar en forma, ¿no? Con esos dos versículos. Dice claramente, no juzgues, porque de la forma en que juzgues serás juzgado. El apóstol Pablo en Romanos dice, tú que mientes, juzgas a otros por mentir. Tú que robas, juzgas a otros por robar. Y Jesucristo dijo, tú que le quieres sacar la paja del ojo de tu hermano, ¿no te has dado cuenta la viga que tienes delante de ti? Primero quita tu viga y luego quitarás la paja de tu hermano. El apóstol Pablo nos enseña que nosotros antes de poder ayudar a alguien, necesitamos estar libres nosotros. Porque no sabes tú, dice el apóstol, que si por tus mentiras se salvan algunas personas, esas personas serán salvas. Pero ¿acaso crees que tú quedarás impune?
O sea, tendrás que ser juzgado por tu mentira. El apóstol Pablo nos va instruyendo, ¿verdad? Que no juzguemos. Él dice, yo no juzgo a nadie, ni siquiera a mí mismo, porque todo el juicio es de Dios. Y cuando dice no juzgues, significa que yo no soy un juez para sentenciar. Un juicio, un juzgado, es quien determina quién está bien y quién está mal, quién es culpable y quién no lo es, quién es inocente. Y cuando señalamos como culpables a alguien y lo etiquetamos, entonces estamos haciendo un juicio sobre esa persona. Y al hacer un juicio sobre esa persona y a ponerle una etiqueta, nosotros no le damos la probabilidad de que la persona cambie. No le damos el beneficio de la duda. Si realmente es culpable, que lo juzgue Dios. Si es inocente, que lo juzgue Dios. Y esto está hablando en las cuestiones cotidianas, porque hay cosas cuando se tiene autoridad que tenemos que tener un juicio sobre ellas. Por ejemplo, si estamos en una congregación y una persona está cometiendo adulterio, ¿qué vamos a hacer? Vayamos a Primera de Corintios, capítulo 5, versículo 3. Muy bien, dice así. Ciertamente, yo como ausente en cuerpo, pero presente en espíritu, ya como presente he juzgado al que tal cosa ha hecho. Ahora, regrésese y comience de 5, desde el 1, para entender, para tener mejor la visión. De cierto se oye que hay entre ustedes fornicación, y tal fornicación cual ni aún se nombra entre los gentiles, tanto que alguno tiene la mujer de su padre. Y ustedes están envanecidos. ¿No deberían más bien haberse lamentado para que fuese quitado de en medio de ustedes el que cometió tal acción? Ciertamente, yo, como ausente en cuerpo, pero presente en espíritu, ya como presente he juzgado al que tal cosa ha hecho. Continúe, por favor. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, reunidos nosotros y mi espíritu con el poder de nuestro Señor Jesucristo, el tal sea entregado a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. Amén. Aquí el apóstol está haciendo un juicio, pero como si él dijo que no juzgáramos, pero está haciendo un juicio hacia el interior de la iglesia. ¿Por qué hacia el interior de la iglesia? Bueno, porque a él le corresponde poner disciplina dentro de la iglesia. Él es el obispo, él es el supervisor, ¿verdad? Obispo significa supervisor. Él es supervisor de la obra. Entonces, como ministerio, su ministerio era ser supervisor de la obra, tenía que llamar a los ancianos de esa iglesia para que juntos todos se reunieran y tomaran la decisión. Pero él ya les había dicho cómo, que lo iban a apartar de la Grey, lo iban a apartar de la Grey. ¿Por qué? Dice que lo iba a ser echado a Satanás. Esto significa que como no iba a tener oportunidad de estar en la congregación, iba a estar en el mundo. Y el mundo es del enemigo. Como bien dice, y lo vimos bien,
aquí mismo en Mateo, en el capítulo 5, donde nos dice, ustedes son la sal del mundo, pero si la sal perdiere su sabor, ¿de qué sirve? Solamente sirve para ser tirada allá afuera y ser pisoteada por la humanidad, ¿no? Entonces, ¿qué está diciendo? Si tú eres un hijo de Dios, pero si tú pierdes tu vocación de servicio a Cristo Jesús, entonces no sirves para nada. Solo sirves para ser apartado y ser echado afuera, donde te van a pisotear el mundo. Este hombre estaba siendo apartado de la congregación. Estaba siendo apartado de la congregación precisamente para que viviera su necesidad de Dios fuera de la congregación. Ahora, eso pasó aquí. Vayamos al capítulo 3, al segunda de Corintios capítulo 3. Segunda de Corintios 3, muy bien, dice, ¿comenzamos otra vez a recomendarnos a nosotros mismos? ¿O tenemos necesidad, como algunos, de cartas de recomendación para vosotros o de recomendación de vosotros? Nuestras cartas son ustedes, escritas en nuestros corazones, conocidas y leídas por todos los hombres, siendo manifiesto que somos cartas de Cristo expedidas por nosotros, escrita no con tinta, sino con el Espíritu del Dios vivo, no en tablas de piedra, sino en tablas de carne del corazón. Sí, más adelante por ahí habla, sí, no sé si como en el versículo 5, hablará ahí, ¿De qué dice que habla? habla acerca de que vayan y consuelen a la persona, ¿sí? Es en el segunda de Corintios, no recuerdo exactamente el capítulo, pero creo que es el 3. No, aquí no dice nada de eso. Nada de eso, ni el 4. A ver, veamos el 4. Mm. Lo voy a buscar en Google. Si me dice, vayan y consuelen, ¿qué más? Vayan. Dice, vayan y consuelen para, pero no me acuerdo cómo dice exactamente. Dice, para que no sea consumido, no vaya a ser que nosotros seamos instrumentos de Satanás. Así dice, ¿verdad? Para que no vaya a ser consumido demasiada tristeza y Segunda nosotros de Corintios del 2 al 3. Aquí me lo va a es poner. el 2. Ok, Ajá. bueno. Entonces, aquí debe de estar. Dice, del 2 al 3. Ah, pero nuestro evangelio aún está encubierto. Padre Santo, ya me lo había puesto. Segunda de Corintios 2, del 3 al 11. ¿Tanto? No, eso no No. está. Ah, A ver, gloria, gloria, aleluya. Vamos a ver aquí, vamos a ver, a buscar aquí en la Biblia, a ver si puedo ver este asunto. Esta Biblia. Muy bien. Aquí está, Segunda de Corintios. Segunda de Corintios. ¿Dónde está? Evangelios, Hechos. Ok. Primera, Segunda de Corintios.
Ok, capítulo 2. Ok, muy bien. Y veamos aquí. Mm, 2:4. Ok, 2:4. Segunda de Corintios 2:4. 4. Perfecto. A ver, dice así. Porque por la tribulación, porque por la mucha tribulación y angustia del corazón, os escribí con muchas lágrimas, no para que fueseis entristecidos, sino para que supieses cuán grande es el amor que les tengo. Continúa. Ujú. Pero si alguno me ha causado tristeza, no me la ha causado solo a mí, sino en cierto modo, por no exagerar, a todos ustedes. Le basta a tal persona esta reprensión hecha por muchos, así que al contrario, ustedes más bien deben perdonarle y consolarle para que no sea consumido de demasiada tristeza, por lo cual les ruego que confirméis el amor para con él. Aquí está, porque también para este fin os escribí, para tener la prueba de que si vosotros sois obedientes en todo y al que vosotros perdonéis, yo también, porque también yo lo que he perdonado, perdón, porque también yo lo que he perdonado, si algo he perdonado por vosotros, lo he hecho en presencia de Cristo, para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. Bien, aquí él está haciendo un juicio dentro de la congregación, pero fíjense bien cómo lo está haciendo el juicio. Primeramente, el mandamiento dice no cometas adulterio. Y él está diciendo, ustedes tienen un delito aquí mucho más grave que un adulterio, porque uno de ustedes tiene a la madre de su padre. O sea, tiene a la mujer de su padre. Entonces, esto, pues es asqueroso, que si ni en los gentiles se ve, y ustedes lo están haciendo y lo toleran. Por eso mismo, como está contaminando a la iglesia, él dice, deséchenlo y mándenlo afuera. Pero aquí vemos que el apóstol recapitula este asunto y está diciéndoles, yo con mucho dolor les escribí y con llanto por tener que hacer estas cosas, disciplinarlos, pero no por su mal, sino para su bien, para que vean cuánto les amo, para que no sean contaminados, para que vean cuánto les amo. Ahora vayan y perdónenle. Yo ya le he perdonado, vayan, perdónenlo y consuélenlo. No vaya a ser que caigamos o seamos herramientas del diablo, porque conocemos sus maquinaciones. O sea, entendemos cómo él trabaja y tráiganlo de nuevo. Entonces, aquí se dio una situación disciplinaria, no un juicio. No hubo una sentencia, sino fue una acción de disciplina.
un juicio disciplinario, pero no fue un juicio como decir, no, ese tipo, ¿para qué crees en él? No es que ya hizo esto, lo otro. Marla hablaba acerca de un hombre que hablaba el día de ayer acerca de un hombre que dijo ahí que era pedófilo y entonces ella por su niña y eso pues también se sentía mal con ese hombre ahí, ¿verdad? Pero al final yo diría pues qué bueno que lo dijo para que los demás tomaran cartas en el asunto y cuidaran y se cuidaran, ¿verdad? En ese aspecto, porque si en el grupo va y lo dice de esa manera, pues ese es dentro del grupo, ¿verdad? Pero no significa que todos los que están en el grupo son mis amigos o que todos los que están en el grupo van a ser mis amigos, ¿no? Los que están en el grupo, todos son mis compañeros de grupo y merecen mi amor, mi comprensión, mi cariño, mi aprecio, mi espacio, mi tiempo, pero no todos pueden ser amigos. ¿Por qué? Por diferentes circunstancias. Y cuando pasa eso, pues nos ponemos alerta en ese aspecto. Pero ella decía, a pesar de eso, de mi malestar, de mi sentir, yo de todas maneras lo traté como si no hubiera dicho nada, ¿no? Sirviéndole y tratándolo amablemente. Perdonar a las personas, dice un dicho, lo que no fue en tu año no es tu daño, ¿sí? Perdonar a las personas y no hacer un juicio permanente de decir, ah, no, es que como este ya fue, siempre lo va a hacer de esa manera, ¿no? No, ese es un juicio permanente, es algo que nosotros no debemos hacer un juicio permanente sobre nadie, porque todos pueden cambiar. Cuando llegó una persona a mí, cuando iba a predicar al cerezo, y cuando llegó una persona a mí y me dijo que él había asesinado a alguien, que estaba ahí por asesinar a alguien, que entró a su casa y que le descargó ahí toda la ráfaga de la pistola, ahí, toda la carga de su pistola, y que lo veía cómo brincaba su cuerpo. Y él dice, y la verdad te voy a decir, yo no me arrepiento. Y si fuera, otra vez lo hubiera hecho. Entonces le dije, es que yo te comprendo. Te comprendo que no puedas arrepentirte, porque el arrepentimiento es un proceso. No puedes arrepentirte de algo que tú, razonablemente, en tu mente lógica, muy humana, lo piensas que tenías razón al hacerlo. No puedes arrepentirte, porque el arrepentimiento es un proceso, es un regalo de Dios. La fe viene por el escuchar la palabra de Dios. Quien mueve los corazones humanos es el Señor, pero los mueve a través de su palabra. Cuando las personas estudian su palabra, cuando las personas se meten en sus palabras, sus corazones se vuelven sensibles y logran arrepentirse y pueden hacer cambios profundos en sus vidas. Pero si no es así, si no oyen palabras de Dios, no hay sensibilidad en sus corazones. Y somos fáciles de juzgar a una persona o de sentenciar a una persona o de cometer homicidio contra esa persona hablando mal de ellos o hablando con prejuicios. Por eso dice Dios, ustedes no juzguen, no juzguen, no sentencien a las personas. Pablo, aunque juzgó dentro de la iglesia, porque era su autoridad, porque estaba ahí para eso,
para disciplinar a la iglesia, pero Pablo no fue injusto, fue duro para la congregación entender y darse cuenta de eso, como para él también dice, pero que ahora había que ir y ayudarlo a regresar a casa. Si el hombre se había arrepentido y había cambiado, podía regresar a la congregación, ¿verdad? Entonces, es por esto que es importante para nosotros aprender a no juzgar a nadie. Por eso dice Pablo, yo no me juzgo a mí mismo. O sea, yo no me voy a colocar una sentencia sobre mí. ¿Culpable de qué? ¿Culpable de qué? Si lo que yo quiero hacer no lo hago, más lo que no quiero hacer, esto es lo que hago, dice el apóstol Pablo en Romanos, capítulo 7 versículo 14 en adelante. Entonces dice, pues, si yo no lo hago, yo encuentro dos reglas en mí. La ley de mi mente, que se deleite en las cosas de Dios, y la ley de mi instinto natural, que me lleva cautivo a hacer las cosas que yo no quiero hacer. Entonces ya no soy yo, sino el pecado que me gobierna. Porque yo, en mí, el querer hacer el bien está ahí, pero no el hacerlo. Es decir, no tengo poder para hacerlo. Miserable de mí. ¿Quién me ha de librar de este cuerpo de muerte? Explica Pablo, gracias doy al Padre por su Hijo Jesucristo. Es bien difícil comprender la forma en que nosotros nos comportamos y es bien fácil enjuiciar el comportamiento de las demás personas. Por eso hay personas que tienen sus pecados escondidos y no lo hablan. No lo dicen porque sienten vergüenza o porque tienen miedo a ser señalados o juzgados o porque esa confesión lastime a muchas personas débiles de carácter. Por eso debemos de tener prudencia. No juzguéis. Con la vara que midas serás medido. Con la vara que midas serás medido. ¿Con qué varas mides? ¿Con la de tu propio entendimiento o con la vara de la comprensión de Dios, del pensamiento de Dios? ¿Con qué vara mides? La vara son los mandamientos o las reglas que el hombre tiene para él mismo. Y la vara de Dios son los mandamientos del eterno Dios y su infinita misericordia y su gracia. ¿Con qué pensamiento miras a las personas? ¿Con tus propias reglas personales, con tus propios juicios injustos, aún para ti mismo? ¿O con el juicio de Dios? ¿Con la misericordia y el amor de Dios? ¿Con la esperanza en que todos pueden lograr sanar sus emociones y crecer espiritualmente y tener dominio sobre su instinto natural? ¿Cómo juzgas tú? Yo prefiero no juzgar. Prefiero no juzgar. Con el accidente que tuve, donde se iban a preparar unas sopas, ahí esas instantáneas, y la persona pasó, pero venía muy llena la olla, pienso, y cayó agua sobre mi pie. ¿Cuál fue mi reacción? Primero, mi reacción fue decir, oh, me quemaste, ¿verdad?
luego correr, quitarme el calcetín, eso, el zapato, el calcetín, y ponerme aceite de comer. Era muy común que mamá cuando se quemaba se ponía aceite de eso, ¿verdad? Y bueno, rápido se enfrió eso. Pero posteriormente empezó a dolerme mucho y llamé a emergencias para ver qué podía hacer. Y yo sabía que no era profundo esto, era por encima, pero me dolía mucho. Entonces, la persona empezó a actuar como un niño, ¿no? O sea, como sintiéndose inseguro. Y empezó a, a decir algunas cosas y dije, mira, ten en cuenta esto. Cuando tú has estado enfermo, ¿qué he hecho yo? ¿Me he burlado de ti o de tu dolor? No. Entonces, ¿por qué lo haces tú? Y se quedó callado. Y dije, bueno, pues con permiso. Ya me metí aquí a la casa. Pero fue un accidente, solo fue un accidente. El que la persona no haya sabido comportarse en ese momento como para decir discúlpame, yo lo entiendo porque le conozco. Le conozco lo limitado que es, lo orgulloso que es, pero hasta ahí, ¿no? Pero no hay juicio, no hay sentencia, no hay nada, no hay nada de odio, ni rencor, ni resentimiento, ni nada, todo está bien. Entonces, podemos entender que el juicio es de Dios, que no debemos de sentenciar, que en vez de eso podemos decir que la misericordia de Dios sea sobre esa persona. Porque como dijo el apóstol Pedro a Simón el Mago, en hiel de amargura veo que estás. Entonces, si vemos que una persona está en hiel de amargura, está en rebelión, tiene un infierno en su propio interior, ¿cómo puedes desearle más mal a esa persona? ¿No será suficiente con lo mal que le ve en la vida por ser así? Entonces, pues, con la misma vara que midas serás medido. Con cómo mides tú a las personas y a las situaciones que vives. Con un juicio egocéntrico, vanidoso, soberbio, te conviertes en juez, jurado y verdugo de tu hermano, o tienes misericordia. Porque el que tenga misericordia, se tendrá misericordia por él. ¿O no estudiamos eso la vez pasada? Tenemos que actuar con misericordia. Misericordia es comprender a la persona y hacer algo por ella. Tenemos que darle el beneficio de la duda. Bueno, continuamos. Muy bien, voy a terminar de leer todo el párrafo. Y dice así: ¿Y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano,
¿Y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? ¿O cómo dirás a tu hermano, déjame sacar la paja de tu ojo, y he aquí la viga en el ojo tuyo? Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. No des lo santo a los perros, ni eches tus perlas delante de los cerdos, no sea que las pisoteen y se vuelvan y te despedacen. Y ahí termina. Así es. ¿Quiénes eran los perros y quiénes eran los cerdos? Los perros eran todas las personas que no eran parte de las 12 tribus de Israel. Así se les denominaba perros, cerdos. Pero dice, no eches tus perlas, tu experiencia. Cuando tú ves a un necio que es necio, sabes que es necio. Dice el proverbio, da consejo al necio y tendrás un enemigo. Da consejo al sabio y tendrás un amigo. Tus perlas son tu experiencia. Alguien que se puede abrir contigo y que te puede escuchar, que te puede entender, porque comprende su propia humanidad y está harto y quiere cambiar. Y tú le regalas tus perlas, pero tienes que entender esto, que tienes que tener cuidado la forma en que le hablas, porque a veces en nuestro afán de ayudar a una persona, le hablamos de una situación íntima que nosotros vivimos y que ya resolvimos, pero la persona puede convertirlo en un chisme, porque si bien yo sé guardar una situación en mi interior, pero ese primerizo o esa persona no está en el mismo punto. Por eso es importante ser, si yo voy a poder soportar el revés, es decir, que la persona hable mal de mí, si lo voy a poder soportar, está bien. Pero si no voy a poder soportar el revés, mejor no lo digas. Yo recuerdo en alguna ocasión estuve platicando acerca de cómo lo que yo sentía con mi mamá, el enojo que yo sentía con mi mamá, yo no entendía cómo es. Bueno, hablé de eso, pero una persona llegó con mi hermano y no le dijo eso, le dijo otras cosas más graves que yo no dije. Ni las hice, ni las dije. Y mi hermano vino conmigo, me dijo, oye, esta persona dijo así, así, así. Jamás lo haría, nunca. Lo hice y nunca lo haría. Y tú lo sabes bien. Esa persona, tú sabes por qué está molesta y quiere producir problemas. Pero, ¿tú le crees? No, por eso vine contigo, para que me digas. Bueno, pues yo te digo eso. Él es un mentiroso y lo conoces. Bueno, pues eso fue, ¿no? Algunas veces cuando abrimos la boca de buena voluntad, como lo hizo Bill W. también con uno de sus ahijados,
y su ahijado lo metió en graves problemas con sus mentiras, porque no solamente dijo lo que Bill W. planteó, sino también dijo otras cosas. Y en vez de la comunidad de comprender a Bill W., le creyeron más a esa persona de nuevo ingreso y lo persiguieron. Qué incongruencia, pero así fue en la historia de Bill W. Ahora, por eso es importante la prudencia. He hablado muchas veces y lo sigo diciendo. Cuando ustedes tengan algo difícil e íntimo, háganlo en confesión con una sola persona. No vayan de amigo en amigo, en amiga, o no lo hagan público, porque no sabes cómo se puede revertir eso. Y si vas a poder soportar una situación de esas. Si yo he dicho que, que en cierta edad yo fui lastimado sexualmente, yo puedo soportar que vengan y me pregunten. No me mueve ese asunto porque lo he sanado, pero otras personas quizás no. A veces las personas pues tienen mucha confianza en el grupo donde están, pero no debe de ser así. Por eso el quinto paso dice claramente, nuestra confesión la hacemos ante una sola persona, ante nosotros mismos, ante Dios y una sola persona. Es lo que dice ahí. Por eso seamos prudentes, ¿verdad? ¿Cómo si yo estoy siendo iracundo, voy a poder ayudar a otro? ¿Cómo voy a reprender a una persona que dice mentiras si yo soy un mentiroso? ¿Cómo voy a poder ayudar a una persona que tiene problemas sexuales si yo no he vencido los míos? ¿Cómo? Por eso el apóstol Pablo dice, cuando seas perfecto, entonces podrás aplicar. ¿Qué significa perfecto? Significa que tengas dominio personal en el aspecto que estás trabajando, ¿no? Naturalmente que no somos perfectos, que seguimos lidiando con algunas cositas que son, yo diría, de menor grado a las que uno cometió anteriormente. Pero también son cositas que no nos permiten acercarnos a Dios para tener mayor intimidad. Por eso los cambios que se tienen que hacer ya no son tan fuertes como al principio. Son más, mm, esos cambios que se tienen que hacer son más, mm, más livianos, diría yo. Pero también porque los consideramos más livianos, son más peligrosos, porque estamos confiados. Pero necesitamos quitarnos. A veces una espina es más fácil de quitarse porque es grande y dolorosa que quitarse un alguate. Una pequeña espinita muy delgada que es incómoda traerla. Y a veces traemos alguatitos en el corazón. Y cuando roza nuestra camisa con nuestro corazón, sentimos ese pequeño incomodidad interior, ¿verdad? En fin, quitarnos la viga del ojo
Es lo que nos dice Santiago. Vayamos a Santiago en capítulo 4, versículo 8. Muy bien. Santiago 4:8 dice así: Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiarse las manos, y vosotros los de doble ánimo, purificar sus corazones. Sígale. Ajá. Afligíos y lamentad y llorar. Su risa se convierta en lloro y su gozo en tristeza. Humíllense delante del Señor y Él los exaltará. Amén. ¿Qué es lo que Luego está dice diciendo juzgando al ahí? hermano. ¿Es lo que quería que leyera? ¿Mande? Luego No, dice, no, ok. no, aquí en esta parte primero, ¿no? En esta parte. Aquí está diciendo acérquense a Dios y Él se acercará a ustedes. Dice que nosotros no debemos de estar fluctuando de un lado para otro en nuestros corazones. Soy o no soy, estoy o no estoy. Que debemos de ser así, sí estoy, sí estoy y sí soy, aquí estoy. ¿Qué soy? Soy un neurótico en recuperación, eso soy. Soy un cristiano en crecimiento, eso es lo que soy. Y no tengo duda de eso. La gente puede tener duda, pero yo no la tengo, porque ellos no saben lo que es el cristianismo. Han visto esquemas de más de 30,000 iglesias, esquemas diversos de formas de ser de Cristo, según de cada quien tenga el entendimiento, pero no han visto el verdadero cristianismo. Entonces, ¿cómo puedo permitir que me juzgue al mundo cuando no conocen a Cristo? Por lo menos no como yo lo comprendo. Así que el juicio de ellos no me hace daño, porque mayor es el juicio que Dios me ha dado, ¿verdad? Aquí dice que debemos de limpiarnos para acercarnos a Dios, ¿sí? Quitarse la vida. ¿Qué vas a quitar la vida? Primero límpiate tú. ¿O qué? Tú siendo leproso, le dices a otro leproso, qué horribles son tus llagas. ¿Cómo decimos acá? El burro hablando de orejas, ¿verdad? Entonces, por eso se quita tu viga del ojo, para que puedas sacar la paja. O sea, lo que tú estás haciendo es más grave que lo que esa persona tiene. Y estás formulando un juicio o quererle apoyar cuando tú estás en más graves aprietos. Como decía mi mamá, el hambre le pide a la necesidad. Así que vayamos a lo que nos comenta aquí Marla. No juzgues a tu hermano. No te escuchamos, Marla. Ay, perdón. Yo pensé que estaba.
Dice, juzgando al hermano. Hermanos, no murmuren los unos de los otros. El que murmura del hermano y juzga a su hermano, murmura de la ley y juzga la ley. Pero si tú juzgas a la ley, no eres hacedor de la ley, sino juez. Uno es el dador de la ley, que puede salvar y perder, pero tú, ¿quién eres para juzgar a otros? Y ahí termina. Ahí está. El juicio total es de Dios. Por eso Dios dice, no se venguen, porque caen en injusticia y se acarrean un mal peor. No se venguen. Dejen todo el juicio a Dios y esperen en la misericordia de Dios. Hay que permitir que Dios pelee nuestras batallas. ¿Por qué quieres estar lleno de resentimiento, de odios? ¿Por qué quieres estar lleno de eso, de ira? Cuando Dios quiere quitarte eso, para que tú no sufras, para que tú estés bien, pero necesitas tener una fe de calidad, porque la fe no es en cantidad. Ah, yo creo mucho en Dios. Bueno, pero eso no significa que viva la fe. Usted puede creer mucho, muchísimo, como de aquí a la luna de ida y vuelta, pero esto no significa que esté practicando su fe. La fe debe de ser de calidad, no es mucha fe. Jesucristo dijo como un grano de mostaza. Y un grano de mostaza tiene calidad. ¿Por qué? Porque es pequeño, pero se convierte en un gran árbol, en una fuerza, donde vienen muchos pájaros a hacer nido en sus brazos. Asimismo que una persona de fe es como un árbol grande, donde muchas personas vienen a refugiarse y alimentarse en ese árbol. Por eso mismo, Dios quiere que nosotros estemos bien, que tengamos paz. Porque si juzgamos injustamente, de la misma manera vamos a ser juzgados. Apelemos a la misericordia y al amor de Dios para mí y para ti. No murmuren. Las murmuraciones son muy comunes. Ay, es que viste, ay, ya viste que el hermano esto, otro, ya viste que el compañero esto. No, mira, y luego esto, ándale pues, chismes, murmuraciones. Cuando se hospeden entre ustedes mismos, no murmuren los unos de los otros. Ay, fíjate que vino X persona y le hospedamos en la casa y vieras qué basurero dejó y luego la cama por todos lados, etcétera. Y hoy no, es un cochino, es un reverendo cochino. Yo pensé que este era más ordenado y mira qué bien habla en la congregación o allá en el grupo, pero mira todo lo que... No murmures, no murmures. Simplemente no puedes ser humilde, limpiar tu recámara y dejar todo bien. Y que sea Dios quien juzgue las cosas. Por eso me encanta la oración de Ana. Me encanta esa oración. Es una oración que me llega profundamente, sin murmuración. Una oración sin murmuración. Ana es un ejemplo
de tolerancia, de paciencia. Sufre lo que, lo que la otra le decía. Ana, sufre. Vayamos a Samuel. Primera de Samuel, capítulo 1. Muy bien, dice así. Hubo un varón de Ramataim de Sofín, del monte de Efraín, que se llamaba Elcana, hijo de Jeroham, hijo de Eliú, hijo de Tohu, hijo de Su, Efrateo, y tenía él dos mujeres. El nombre de una era Ana y el de la otra Penina. Y Penina tenía hijos, mas Ana no los tenía. Y todos los años aquel varón subía de su ciudad para adorar y para ofrecer sacrificios a Jehová de los ejércitos en Silo, donde estaban dos hijos de Eli, Ofni y Fines, sacerdotes de Jehová. Y cuando llegaba el día en que Elcana ofrecía sacrificio, daba a Penina su mujer, a todos sus hijos y a todas sus hijas, a cada uno su parte. Pero a Ana daba una parte escogida porque amaba a Ana, aunque Jehová no le había concedido tener hijos. Y su rival la irritaba, enojándola y entristeciéndola, porque Jehová no le había concedido tener hijos. Así hacía cada año. Cuando subía a la casa de Jehová, la irritaba así, por lo cual Ana lloraba y no comía. Y Elcana, su marido, le dijo: Ana, ¿por qué lloras? ¿Por qué no comes? ¿Por qué está afligido tu corazón? ¿No te soy yo mejor que 10 hijos? Y se levantó Ana después que hubo comido y bebido en Silo, y mientras el sacerdote Eli estaba sentado en una silla junto a un pilar del templo de Jehová, ella con amargura de alma oró a Jehová y lloró abundantemente, e hizo voto diciendo: Jehová de los ejércitos, si te dignares a mirar a la aflicción de tu sierva y te acordares de mí y no te olvidares de tu sierva, sino que dieres a tu sierva un hijo varón, yo lo dedicaré a Jehová todos los días de su vida y no pasará navaja sobre su cabeza. Mientras ella oraba largamente delante de Jehová, Eli estaba observando la boca de ella. Pero Ana hablaba en su corazón y solamente se movían sus labios y su voz no se oía. Y Eli la tuvo por ebria. Entonces le dijo Eli: ¿Hasta cuándo estarás ebria? Digiere tu vino. Y Ana le respondió diciendo: No, Señor mío, yo soy una mujer atribulada de espíritu. No he bebido vino ni sidra, sino que he derramado mi alma delante de Jehová. No tengas a tu sierva por una mujer impía, porque por la magnitud de mis congojas y de mi aflicción he hablado hasta ahora. Eli le respondió: Ve en paz, y el Dios de Israel te otorgue la petición que le has hecho. Y ella dijo: Halle tu sierva gracia delante de tus ojos. Y se fue la mujer por su camino y comió y no estuvo más triste. Amén. Aquí podemos ver, por ejemplo, que Ana, a pesar de la hostigación que hacía Penina sobre ella, cuando le preguntó su esposo, Elcana, ¿por qué estás triste? Él entendía que era porque no podía tener hijos, pero ella nunca le dijo: es que esta mujer no me deja en paz porque siempre está... No, no dijo eso. Ella cayó.
No hizo un problema entre Elcana y Penina y su familia. No formó una división. No abusó del amor que le tenía Elcana. Ella fue valiente. Cuando fue al templo y expresó todo su sentimiento a Dios, todo su sentir, dice que derramó su alma, sus emociones, toda su ansiedad, las derramó ahí y se comprometió con Dios y comprometió a su hijo que habría de venir dentro de un voto que se llama Nazareo, donde ese hijo no iba a beber sidra, vino, y donde no se iba a cortar el cabello nunca, como Sansón. Y aquí, posteriormente, lo conocemos como el profeta Samuel, a este hijo que Dios le dio, que abrió matriz, este varón que abrió matriz. Y luego tuvo más hijos, Ana. Pero es tan interesante esta partecita de Ana, donde ella guarda su situación personal, su prudencia, su amor por su esposo. Ella entendía que el problema fundamental por la que era acusada es por ser estéril. Y que no era un problema que ella hubiera provocado, sino era con una condición física, pero que Dios podía resolverla. Y así, Anán llegó hasta el templo con la fe puesta en Jehová de los ejércitos. Esa palabra, Jehová de los ejércitos, por primera vez fue Ana quien la expresa. Y todos los demás después decían Jehová de los ejércitos. Pero es de Ana esa frase, Jehová de los ejércitos, o el eterno Dios de los ejércitos. Así que es muy interesante eso, el carácter de Ana y su entrega a Dios. Bueno, acerquémonos pues a Dios, limpiémonos de no murmurar, de no hacer división, de no hacer grupos para lastimar a otras personas, de no sentarnos en sillas de burladores, de escarnecedores. No, no, alejémonos de eso. Purifiquemos nuestras mentes a través de gobernar nuestra lengua, porque la lengua es como un pequeño fuego que quema un gran bosque, explica Santiago posteriormente. Bueno, muy bien. Ok, ya llegamos a la hora. Padre eterno, Señor mío, yo te doy gracias, Señor, por la oportunidad que nos das de compartir para lograr hacer tu voluntad. Guíanos, Señor, para que no hagamos juicios sobre nadie, ni sentenciemos a nadie injustamente, Padre Santo. Ayúdanos para ser misericordiosos, comprensivos, amorosos, pacientes, Padre Celestial, con nosotros mismos como con el prójimo. Ayúdanos, Señor, para que cuando tengamos un conflicto podamos llevarlos a tus pies y poderlo, Señor mío, con toda confianza dejarlo en ti, no dudando, Señor, sino poniendo nuestra total confianza en ti, en la esperanza de tu amor justo.
porque como dijo el Señor Jesucristo cuando alguien le dijo, Maestro bueno, y él le respondió, ¿por qué me llamas bueno? El único bueno es el Padre eterno. Padre, ayúdanos, Señor, para crecer de acuerdo a tu juicio, a tu pensamiento, a tu amor, a tu gracia. Perdona nuestros pecados, ayúdanos a perdonar a los que nos ofenden, ayúdanos a nunca guardar resentimiento, odio o actitudes de venganzas, ni de manera consciente ni subconsciente. Ayúdanos, Padre Eterno, para permanecer en un estado de ánimo constante en adoración a tu presencia. Te doy gracias y te alabo porque en ti encuentro paz, encuentro, Señor, la esperanza que necesito para vivir un día a la vez. Gracias porque cada día tomo mi responsabilidad, Señor, y te sigo. Padre, gracias por escucharnos, gracias por estar con nosotros y te ruego por aquellas personas que están escuchando y por las que han de escuchar este audio. También te ruego por ellas. Bendícelas y ayúdalas, Señor, en sus situaciones económicas, físicas, mentales, emocionales, espirituales. Llénalas, Señor, dales pan, dales agua viva para que dejen de tener hambre y sed, Señor, para que logren salir en ellos, Señor, ese anhelo de conocer tu amor justo y puro, santo. Gracias, muchas gracias en el nombre amoroso de tu amado Hijo Jesucristo. Te agradecemos, Padre mío. Amén. Bueno, pues vamos a cerrar el micro para, para pasar a la parte correspondiente. Vamos a ver dónde estás.